El mundo siempre ha sido testigo de muchos misterios, de muchísimos sucesos extraños que ni la ciencia puede explicar. Históricamente, hemos presenciado todo tipo de acontecimientos que nunca se han podido demostrar su razón de ocurrencia, pero más allá de eso, el tiempo siempre ha sido de ayuda para que tarde o temprano este tipo de misterios puedan resolverse. Sin embargo, existen esos misterios que ni el tiempo ha podido ayudar a demostrar su razón de ocurrencia, y a día de hoy siguen siendo una incógnita que nunca podrán demostrarse. Es por eso que el día de hoy les traigo este compilado de misterios sin resolver mediante un iceberg, y si gustas ver los anteriores niveles, te invito a que vayas a ver los videos de mis otros compañeros que colaboraron en este increíble iceberg. El día de hoy les presento el iceberg de misterios sin resolver, nivel 7. Comencemos. X80, llamado realmente X80, era un hacker que fue invitado a una entrevista en el Washington Post en el año 2006. Durante la entrevista, discutía con Brian Krebs acerca del uso de botnets para ganar dinero mediante adware, o publicidad maliciosa que te aparece cuando navegas por internet. Dicha entrevista sería realizada con el fin de documentar acerca de los botnets, el cómo generan dinero y el proceso de cómo trabaja este tipo de malware. Con tal de evitar problemas con el hacker, este autorizó su anonimato, exigiendo que no se le revele ni nombre ni residencia de ese momento. Sin embargo, en medio de dicha entrevista, se revelaron algunos datos del hacker, entre ellos su edad, apariencia, residencia y educación. Tiempo después de la entrevista, los metadatos mostraron que la foto adjunta sería tomada en la ciudad de Roland, Oklahoma, y también el artículo se publicó con una foto modificada de X80, y los usuarios de Slashdot descubrieron esta imagen que fue tomada por Sarah Boysin, a la que no se le habían eliminado dichos metadatos, y gracias a esto, las fotos serían eliminadas del artículo del sitio web del Washington Post. Arushi Talvar fue una joven de 14 años de edad, que fue encontrada sin vida en el dormitorio de su casa en Jalbagh, Bihar, India. Y tras esto, empezaron a buscarse sospechosos como Hemray Banjay, el asistente doméstico de su casa. Sin embargo, Hemray, de 45 años, fue encontrado sin vida en la terraza del mismo apartamento. La policía hindú sospechó que los asesinatos eran cometidos con precisión quirúrgica. Después, la policía sospechó que el asesinato fue causado por honor y los padres de Arushi serían examinados. Sin embargo, nunca se demostró algún material para fundamentar el caso. El 23 de mayo de 2008, Rajesh Talvar, padre de Arushi, fue arrestado por estos casos de asesinato, y un mes después, la CBI le realizó una prueba de detector de mentiras, pero no resultó concluyente, por lo que la esposa, Nupur Talvar, también contaría con dicha prueba del detector de mentiras, quedando igual. El 12 de julio, le darían libertad bajo fianza de Rajesh Talvar, y tras esto, pasarían 2 años y medio para que se reabra el caso y renombren nuevamente a Rajesh Talvar como principal sospechoso. Sin embargo, por falta de pruebas, el caso no se pudo cerrar. El 25 de noviembre de 2013, nuevamente se le condenarían a los padres de Arushi por el caso y por destruir las pruebas, y según el juez, la razón sería la siguiente: los padres son el mejor protector de sus propios hijos, y ese es el orden de la naturaleza humana, pero han sido monstruos en la historia de la humanidad cuando el padre y la madre se convirtieron en asesinos de su propia hija. Han extirpado a su propia hija, que ha visto 14 veranos de su vida, y a su sirviente, sin escrúpulos, del terreno terrestre, violando el mandamiento de no matarás y el mandato del sagrado Corán, no quitarás la vida, que Dios ha ordenado, hecho sagrado. Pese a esto, la pareja presentaría una apelación ante el Tribunal Superior de Allahabad, impugnando la orden que sucedió dicho día, y así, el 12 de octubre de 2017, el tribunal absolvería a la pareja por falta de pruebas. A día de hoy, no se sabe qué habrá sucedido con este caso. Fueron casi 10 años de desarrollo de todo esto y nunca se buscó a un culpable. Descanse en paz, Arushi Talvar. Natanz es una ciudad iraní, muy poco poblada, apenas hay cerca de 15.000 habitantes.
Mediante el programa nuclear de Irán, Natanz fue uno de los focos importantes en esta historia, pues la instalación nuclear sería reconocido por su enriquecimiento de uranio y sería construida bajo tierra para evitar ataques aéreos enemigos. En medio de este programa nuclear, algunos países sospecharían que Irán tenía el objetivo de crear armas nucleares. Sin embargo, el gobierno consideraba que la tecnología nuclear fue hecho para fines pacíficos como generar energía en su población. Incluso, Ali Khamenei emitiría una fatwa en contra de las armas nucleares, mismo que sería objeto de sospecha en Occidente. En 2018, Estados Unidos concedería un alivio de cualquier sanción con tal de que Irán destruyera tecnología y material para construir armas nucleares, y así, Estados Unidos e Israel harían un ciberataque con un virus llamado Stuxnet, que causaría la destrucción de centrífugas. A pesar de ello, Irán consideró ignorar sus disposiciones y empezaría a enriquecerse de uranio, mucho más de los límites establecidos. Y es así como la catástrofe tomaría lugar. El 10 de abril de 2021, Irán presentaría el gas de alimentación de varias centrífugas iraníes por motivo al Día Internacional de la Tecnología Nuclear, pero un día después, un apagón que parecía ser causado por una explosión deliberadamente planificada golpeó la instalación nuclear de Natanz y causaría daños a la red de distribución eléctrica. Curiosamente, dicho incidente pasaría casi una semana después de que se reviviera el Plan de Acción Integral conjunto entre Estados Unidos e Irán. Informes indicaban que el ataque fue derivado de un ciberataque y una explosión, y por motivos de seguridad, Irán se negaría a revelar información adicional de esto, y se sospecha que Israel pudo estar detrás de estos ataques, pero a día de hoy no se ha demostrado lo que sucedió con esto. Fue una tragedia que ocurrió el 5 de septiembre de 2012 en Chevalin, Francia, que acabaría con la vida de 3 miembros de una familia británica y un ciudadano francés. Las víctimas fueron un turista británico iraquí llamado Saad al-Hili, su esposa Iqbal, su madre Suhaila al-Alaf y el ciclista francés Sylvain Mollier. Se investigaría el pasado de Saad al-Hili como ingeniero sobre temas delicados, y se dice que su trabajo fue un motivo por el cual el ataque ocurrió, ya que tenía un contrato con la EADS, y se dice que posiblemente por disputas financieras familiares se pudo haber llevado el asesinato por encargo. Tal así que un mes después, los fiscales suizos afirmaron que al-Hili había visitado un banco en Ginebra poco antes de perder la vida, y un informe filtrado reveló que Saad al-Hili pudo haber tenido acceso a cuentas bancarias pertenecientes a Saddam Hussein. Sin embargo, en otras teorías se dicen que los asesinatos fueron causados por el objetivo hacia Sylvain Mollier, o que un asesino en serie podía haber estado detrás de estos extraños asesinatos. Sin embargo, a día de hoy sigue siendo un misterio la razón de por qué estas 4 personas fueron asesinadas a sangre fría. Muchos conocen este artefacto sagrado, que sería contado en la Biblia en varias ocasiones. El arca es un cofre de madera cubierto de oro donde contendría las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos que Dios le daría a Moisés en el monte Sinaí, así como la vara de Aarón y una vasija de maná. El arca sería colocado en el templo de Jerusalén, sin embargo, no se sabe su ubicación actual, y a día de hoy se sigue su búsqueda a lo largo del globo terráqueo. Según Luis Tobajas, se dice que está en Etiopía, ya que durante el viaje que realizó el guardián del arca en Aksum, les prohibiría la entrada a este lugar a cualquier persona, y solo él podía acceder. Sin dudas, será un gran día cuando se logre encontrar este objeto sagrado, un auténtico caso de Santo Grial, hecho y derecho. La familia Bain fue conformada por 5 personas, Robin y Margaret Bain, y sus hijos, Aragua, Laniet, Stephen y David Bain. En 1994, 5 de los 6 miembros serían asesinados, y se decía que David Bain fue uno de los principales sospechosos de este caso, tal que en mayo de 1995 sería declarado culpable por los 5 cargos de asesinato y sentenciado a cadena perpetua obligatoria con un periodo mínimo sin libertad condicional de 16 años. Sin embargo, en el año 2007, el equipo legal de Joe Karam apelaría el caso con éxito ante el Consejo Privado, argumentando que Robin Bain fue el verdadero responsable al acabar con la vida de su esposa y 3 hijos, para luego quitarse la vida. Con tan solo esto, David Bain fue puesto en libertad bajo fianza en mayo de 2007 y en 2009 sus cargos serían absueltos. Dicho caso fue muy discutido y divisivo en la historia criminal de Nueva Zelanda, y se especula que David Bain
debía o no recibir compensación por los años que pasó en prisión. A pesar de todo lo ocurrido, sigue siendo un misterio, y no sabemos si el padre Robin fue culpable o David lo fue. Al final, solo tendremos en cuenta la opinión de la gente. Otro caso de criminología que mencionaremos en este iceberg, y es que para esta ocasión hablaremos de dos multimillonarios que eran dueños de uno de los laboratorios más importantes de Canadá. El 15 de diciembre de 2017, un agente inmobiliario descubriría los cuerpos de la pareja de multimillonarios Barry y Honey Sherman, completamente vestidos y junto a la piscina cubierta del sótano, sentados uno al lado del otro, y con cinturones atados alrededor del cuello y sujetos a la barandilla de la piscina cubierta. Dicho suceso fue calificado por la policía como sospechoso, y surgirían teorías sobre quién podría matar a Barry y a su esposa. Y es así que la investigación comenzaría a dar marcha para conectar al posible asesino. Sin embargo, a día de hoy, no se ha podido encontrar al responsable de este suceso trágico. Tal es así que se ofrecen 35 millones para reportar al asesino de este matrimonio, el cual en un principio se especulaba que era un suicidio. Y esto se dedujo ya que en la autopsia se reveló que la pareja murió por comprensión del cuello con ligaduras o estrangulamiento. Sin embargo, 6 semanas después, la policía empezó a decir que alguien sí les había quitado la vida por motivos financieros, y esto porque Barry Sherman había demandado a docenas de personas, incluida una demanda presentada el último día que fue visto con vida contra alguien que, según él, lo había estafado con una inversión de $150,000. Se dice que esto obtuvo más fuerza debido a que un video de una persona captada caminando por las aceras cubiertas de nieve en el vecindario donde vivía la pareja habría sido revelado. Sin embargo, por la falta de referencias y color, no se ha podido identificar al responsable, y a día de hoy se sigue buscando al culpable, y tal parece que este caso durará mucho más de lo que imaginamos. Los papeles de Bill son un conjunto de 3 textos cifrados que indican la ubicación de un tesoro enterrado con valor de entre 40 a 50 millones de dólares actuales. Los papeles se componen de la ubicación, el contenido del tesoro y la lista de los dueños de ese tesoro, y se origina en 1885 por un tesoro que detalla el tesoro enterrado por Thomas J. Bill en una ubicación secreta que se sabe está por el condado de Bedford. Bill encomendaría una caja que contenía los textos cifrados al hostelero local Robert Morris, y después desaparecería para siempre. El hostelero abriría la caja 23 años más tarde, y décadas después, entregaría los textos cifrados a un amigo. Dicho amigo pasaría los 20 años siguientes intentando descifrar estos mensajes, pero solo fue capaz de resolver uno de ellos, dando detalles del tesoro enterrado y su ubicación general. El amigo luego publicaría los textos cifrados en un folleto que vendería en el año 1880, y de ahí empezó una serie de intentos para decodificar los restantes textos para localizar el tesoro. Se dice que la historia en realidad fue un engaño, cuestionando la existencia de Thomas J. Bill, también que los documentos no encajan con dicha época, ya que la palabra stampeding saldría mucho después. Incluso se dice que Thomas Bill fue una identidad que usaría James B. Ward, gracias al estilo de escritura que tenía el texto con su caligrafía. Incluso se teorizó que esto es una obra de ficción, siendo una alegoría de la cámara secreta de los masones. Ya muchos conocen los misteriosos casos del Triángulo de las Bermudas y del Triángulo del Dragón, pero ¿sabían de otro caso similar menos conocido que radica en Vermont, Estados Unidos? Es así que tenemos el caso del Triángulo del Bennington, término acuñado por Joseph Citro durante un programa de radio pública en el año 1992, denotando una pequeña área como lo ves en pantalla, donde ocurrieron extrañas desapariciones durante los años de 1945 y 1950. Su nombre viene derivado del área centrada en torno a la montaña Glastonbury, donde incluiría parte o la mayor parte del área de las ciudades que lo rodean, entre ellos Bennington. Y se dice que se habían contado historias de sucesos extraños sobre el Glastonbury y sus alrededores durante muchos años, antes de que ocurrieran las desapariciones. Algunos casos de personas desaparecidas incluyen a Middle Rivers, un anciano que desapareció mientras cazaba; Paula Weldon, que en 1946 desapareció cuando había salido a caminar por el sendero Longtail a solas; James Tedford, que en 1949 desapareció cuando se encontraba entre la última parada y la ciudad de Bennington; Paul Jepson, que en 1950
desapareció cuando su madre lo desatendió mientras alimentaba a algunos cerdos. Y Frieda Langer, que en ese mismo año desapareció cuando se encontraba caminando con su primo Herbert Elsner, al resbalarse y caer en un arroyo. Lo curioso del caso es que Frieda Langer fue la única persona encontrada de todas ellas, cuando un 12 de mayo de 1951 encontraron su cuerpo cerca del embalse de Somerset. A día de hoy, las otras 4 personas no se saben qué habrá sucedido con ellas, incluso hasta podríamos concluir que sus desapariciones serían un misterio por el resto de la eternidad. Fue un evento que ocurrió en el año de 1978 en Boston, Massachusetts, donde 4 criminales conocidos por la policía y un ex presentador de noticias de investigación del Canal 7 de Boston fueron privados de su vida. Dicho evento ocurrió cuando los asesinos irrumpieron en el Blackfriars Pub luego de que el establecimiento haya cerrado y abrirían fuego a los hombres mientras se encontraban jugando Backgammon, luego de que la discoteca Blackfriars Pub cerrara a altas horas de la noche. El conserje encontraría los cuerpos cuando llegó a su hora de trabajo, y así empezó una complicada investigación donde se decía que 5 hombres fueron sorprendidos a las 2 de la mañana y fueron conducidos al sótano donde serían balaceados por uno o más intrusos. En el lugar se descubrieron armas de fuego y pequeñas cantidades de droga ilegal, así como también $15,000 en efectivo suelto en una caja fuerte abierta, y tras esto, la policía concluyó que el motivo de la masacre no fue un robo, y fue más un asesino típico que ocurre entre mafias que se dio por motivos relacionados con la droga. Se dicen que 6 personas son sospechosas por esta masacre, teniendo entre ellos a traficantes de drogas y miembros de la familia criminal patriarca, así como miembros de Winter Hill Gang. Sin embargo, 2 sospechosos de nombre Robert Italiano y William N. Giordani, miembros de la familia criminal patriarca, serían juzgados y absueltos de sus cargos en un tribunal, y luego de esto, el caso nunca se pudo concluir. Actualmente, el Blackfriars Pub lleva muchos años cerrado. Exmoor es un parque británico ubicado en el oeste del condado de Somerset y al norte de Devon, que abarca 692 kilómetros cuadrados de múltiples paisajes de otro mundo. Sin embargo, este lugar cuenta con un caso extraño y tan increíble que a día de hoy no se saben los sucesos acerca de este misterio. Pues, un 13 de marzo del año 2002, el guardaparque se encontraba con un juego de bolsas de plástico, pensando que se tratarían de restos de animales que debían de ser destruidos, por lo cual recurre a ir a diferentes perreras de los condados de Devon y Somerset para destruirlas. Sin embargo, al momento de abrir las bolsas, descubrieron restos humanos. Tras este horrible hallazgo, llamarían a la policía, y tras una investigación, la policía no contaba con suficientes recursos para llegar a un individuo del cual sus restos fueran parte de él, pues como pistas estaban ropa interior, pantalones cortos y un collar de oro con un verso del Corán inscrito en él. Lo increíble del asunto es que la policía llegó a un montón de enredos y una complicada investigación que generó más preguntas ¿qué respuestas? Con tal de buscar pistas forenses, el inspector identificaba el cuerpo de un hombre en sus 20s, que medía 1,75 y tenía el cabello oscuro. Supusieron que el hombre probablemente fuera asesinado entre los años 1999 y 2000. En medio de la investigación, se llevaron a cabo pruebas exhaustivas con un perfil de ADN, donde lograron reunir algunas otras pistas. Sin embargo, se iba complicando la situación, al punto de que nunca se supo del hombre y de su paradero, así como tampoco se pudo encontrar a un posible asesino que haya acabado con su vida. La investigación fue tan pesada, tanto que tuvieron que hacer múltiples reconstrucciones de la víctima, uno mediante arcilla y otro mediante computadora. Pero aún así, aún y a pesar de tener el modelo de la víctima, nunca llegaron a una conclusión, pues la investigación requirió muchísimo dinero para poder llegar hasta donde se pudo, y a día de hoy, no se ha publicado información nueva o importante al respecto. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que haya sido este misterioso hombre? Imagina una situación en la que un ser querido tuyo desaparece, no sabes dónde puede estar, no tienes contacto ni manera de hallar a esa persona, y que lo último que queda es esperar muchísimo tiempo para saber que perdió la vida. Y eso mismo le pasó a esta chica, llamada Corrie Ottenbreit, la cual fue reportada como desaparecida un 9 de mayo de 2004, un día cuando iba a ofrecer su cuerpo a cambio de dinero en la ciudad de Edmonton, Canadá, y que fue encontrada 11 años después en las afueras de Leduc, en una zona rural.
Se pudo saber acerca de este caso cuando la RCMP encontraría el cuerpo de esta persona junto a otra el mismo día, y se pudo comprobar la identidad gracias a los análisis de ADN, que arrojó el resultado de que Corrie sería asesinada en algún momento del 2004. Y tras esto, la policía estuvo lidiando con un asesino serial, y un principal sospechoso de nombre Thomas Bekla fue señalado como responsable de dicha atrocidad. Sin embargo, en una entrevista del año 2009, Thomas aumentó las sospechas de haber realizado dichos asesinatos, debido a que tenía antecedentes de haber asesinado a otras mujeres que se dedicaban a la prostitución. Sin embargo, a pesar de que Thomas Svekla fuera declarado culpable por el asesinato de otra mujer, la RCMP nunca sacó a la luz acerca de si fue responsable de la muerte de Corrie, y a día de hoy sigue siendo un misterio este atroz suceso. Esto da nombre a un misterio triste que ocurrió en la ciudad de Gatton, Australia, donde el muchacho, Michael Murphy, y sus hermanas menores fueron asesinados entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada entre los días 26 y 27 de diciembre de 1898, mientras regresaban a casa de un baile cancelado. Las víctimas serían acabadas de las maneras más atroces posibles, uno siendo disparado y golpeado, otra estrangulada y golpeada, y la última golpeada 2 veces en la cabeza hasta exponerle el cerebro al aire libre. Lamentablemente, este misterio nunca se resolvió, pues la policía cometió el grandísimo error de no reportar el caso correctamente, pues tuvieron complicaciones a la hora de mandar el telegrama al comisario de policía, y también descuidaron demasiado la información, tal que nunca le preguntaron a los testigos que se encontraban en la escena del crimen, con tal de buscar datos importantes. Y fue gracias a todo esto que el caso nunca pudo investigarse correctamente. Es increíble, porque por culpa de esto último, este misterio nunca se resolvió. Si hubiesen entregado el telegrama a tiempo y forma, y si recaudaban la suficiente información del caso, tal que pudieran llegar a una conclusión más rápida y eficiente, seguro y podían buscar a los sospechosos en poco tiempo, y dar con el culpable de semejante atrocidad, y el caso quedaba reconocido como un suceso atroz que tuvo al culpable tras las rejas, pero nunca lo hubo. Imagina que eres una mujer de Chicago que vive en buenas condiciones y sin problemas con otras personas, y de repente una extraña persona te estrangula y nunca más eres vista. Eso fue lo que nos trae este misterio, que durante 19 años fue testigo de docenas de mujeres que fueron asesinadas por estrangulamiento en los lados sur y oeste de Chicago. Y es que durante ese intervalo de tiempo, al menos 50 mujeres, donde la mayoría eran afrodescendientes y que normalmente eran prostitutas, sufrirían un estrangulamiento, desnudo parcial o total, y serían abandonadas en edificios, callejones, contenedores de basura, parques o ventisqueros abandonados. Hasta ahora, 25 casos serían resueltos y resultarían el arresto de 13 hombres. Sin embargo, el resto de casos no se podían resolver, y que la CPD afirmaría que no habrían pruebas de que un asesino en serie fuera responsable de alguno de esos 51 casos restantes. Y simplemente podemos decir que un misterio como este podría nacer gracias al poder de la coincidencia. Pero más allá de todo eso, podemos decir que muy probablemente el estrangulador de Chicago pueda tratarse más de una leyenda que de un caso verídico, pues si vemos algunos casos resueltos, darían como resultado el arresto de 13 hombres responsables de una parte de casos que conectaron demasiado entre sí. Este es un caso similar al del cuerpo de Exmoor. Sin embargo, este caso es mucho peor, incluso más tétrico que el cuerpo de Exmoor. El cuerpo de la mujer de Aisdal proviene de Noruega y fue encontrado el 29 de noviembre de 1970 por la hija de un hombre noruego que se encontraban de excursión en el norte de Ulriken, en el área conocida como Isladen, o el Valle de la Muerte. La niña encontró el cuerpo de la mujer en medio de varias rocas tras hallar un extraño olor a humo, y horrorizada, ella junto a su familia regresaron a la ciudad para notificar el hallazgo a las autoridades locales. Tras esto, la policía pondría en marcha la investigación y pudieron apreciar la posición supina del cadáver, brazos levantados y en tensión sobre el torso, las manos apretadas, así como la ropa como la parte delantera de la mujer calcinados al punto de que el cuerpo era irreconocible. Cerca de la mujer se hallarían varios objetos, todos ellos sin etiquetado con tal de no reconocer absolutamente nada. Entre esos objetos se hallaron trozos de papel quemados y un gorro de piel
donde después hallarían restos de gasolina. Días después, los investigadores hallaron 2 maletas que fueron propiedad de la mujer en la estación de tren de Berg, descubriendo una serie de objetos, dinero de diferentes países y un bloc de notas que no contó con información la cual fue eliminada. En la autopsia, se concluyó que la víctima perdió la vida por una combinación de incapacitación a causa de la ingesta de fenobarbital y envenenamiento por monóxido de carbono. En medio de esta tétrica investigación, la policía supo que esta mujer fue vista por última vez el 23 de noviembre, abandonando el hotel Orda Heimen, y se supo que la mujer tenía buena apariencia, era alta y contaba con cabello castaño oscuro y ojos marrones y pequeños. Tal es así que se pudo crear una recreación del aspecto de la mujer mediante este retrato hablado, mismo que fue distribuido por la Interpol en numerosos países, pero que a pesar de los grandes esfuerzos nunca fue identificada, dejando el caso archivado. Se teoriza que la víctima fue una espía de la Guerra Fría. A pesar de todo ello, este caso tétrico nunca llegó a nada, aun y aunque en 2016 se haya reabierto para buscar información extra, como un aproximado de su fecha y lugar de nacimiento. A día de hoy, todavía no se sabe nada sobre el nombre y apariencia real de dicha mujer. Ahora llegamos a uno de los misterios presentes en la miniatura de este video, y sin dudas, podemos hablar acerca de un caso sumamente extraño, acerca de un misterioso hombre que se quitó la vida hace 30 años. El caso de este hombre comenzó un 21 de octubre de 1993, cuando se registró en el Hotel Hyatt, ubicado en Los Ángeles, la reservación de un hombre llamado Paul Deering, dando una extraña dirección en el 790 East Ute, Salt Lake City, Utah. 2 días después, el hombre no pudo salir de su habitación, por lo que el personal del hotel lo habría encontrado inconsciente en su cama, usando cianuro para acabar con su propia vida. Bajo la suposición de que el hombre se llamaba Paul Deering, las autoridades empezaron una investigación acerca de la dirección que habría estado proporcionando, revelando que el hombre vivía en la residencia y estaba vivo, concluyendo que el hombre difunto usó su identidad. Y es aquí donde todos nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cuál fue el fin de usar el nombre de otra persona y registrar esa dirección en el registro del hotel? Lo único que se sabe acerca del hombre que se quitó la vida fue que era un hombre con ojos azules y pelo castaño, llevaba camisa roja, pantalones color canela, zapatos marrones y que tenía una edad estimada entre 30 a 50 años de edad. A día de hoy, no se sabe nada acerca de este individuo, de quién fue realmente. El lago Winnipesaukee, uno de los más grandes de Nuevo Hampshire, ha sido testigo de tener un Uphart bastante peculiar. Por si te lo preguntas, un Uphart es un objeto del que nadie puede explicar su origen, ubicado en un lugar inusual, y que no se tiene información alguna acerca de su construcción, estructura o incluso el cómo llegó a ese lugar donde fue encontrado. Este Uphart extraño, que fue encontrado en Nuevo Hampshire, consiste en un tipo de cuarcilla, una piedra café de grano fino, formada por la transferencia de capas de roca a lo largo de una falla, y tiene forma de huevo, pesando alrededor de 510 gramos. Dicho artefacto cuenta con una serie de figuras, como un rostro bastante extraño, flechas invertidas, una luna punteada, una cruz, una espiral, un círculo, una tienda tribal con 4 postes, una mazorca y un círculo que contiene 3 figuras que parecen aspectos animales. Tras el descubrimiento de este extraño objeto, se han sacado un montón de teorías acerca de su origen, relacionándolo con los nativos americanos, y se tenía la idea de que la piedra era una especie de trofeo que marcaba el fin de las hostilidades entre 2 tribus rivales. Otra teoría apuntaba también de que la piedra servía como una herramienta antigua, o que la piedra era de origen celta o inuit. Incluso hasta se dice que la piedra probablemente tenga origen extraterrestre. Y esto se cuestiona demasiado, ya que la propia piedra presenta orificios perfectos y una construcción muy precisa y bien hecha. Sea lo que sea esto, sin dudas podemos decirlo, es un tesoro que no debería perderse nunca. Fueron 2 leones que se encontraban en el río Tsavo, en Kenia, y la historia de esto deriva de la construcción de un ferrocarril que conectaría a Kenia y Uganda. Durante el periodo de construcción se registraron ataques a trabajadores hindúes de 2 leones machos, que por las noches arrastraban a los trabajadores fuera de sus tiendas de campaña para devorarlos. Con estos casos, los trabajadores construirían vallas de arbustos espinosos en torno a su campamento con tal de alejar a los leones,
pero estos leones eran listos y burlaban a las vallas. Es entonces que se colocaron trampas para emboscar a los leones, y es así que luego de múltiples esfuerzos acabaron con los leones. El número de personas que fueron víctimas de los devoradores de Tsavo no se sabe con exactitud. Sin embargo, investigaciones recientes llegaron a que los leones terminaron por devorar a 35 personas en total. Hay teorías que salieron más de un siglo después, donde decían que los leones tuvieron ese instinto debido a la peste bovina en 1898, que diezmó a las presas de los leones que forzaron a buscar otra carnada, o que los leones devoraban cadáveres que se encontraban cruzando en el río Tsavo, o que fueron atraídos por las cremaciones apresuradas de los trabajadores indios. Sea lo que sea, considero que este misterio fue más culpa del ser humano, por intentar meter su mano en terrenos naturales, donde hay animales salvajes. Y terminamos este nivel con un misterio que, si bien fue resuelto hace poco, no deja de tener un lore turbio, increíble y triste al mismo tiempo. Una historia que habrás visto en la miniatura de este video, y con mucho gusto te la voy a contar. Brittany Drexel fue una linda chica de 17 años de Chile, Nueva York, que saldría del Hotel Bar Harbor en Myrtle Beach, Carolina del Sur, donde estaba alojada junto con unos amigos en un viaje de vacaciones de primavera que realizó sin consentimiento familiar. Se dirigió a otro hotel a poca distancia del Hotel Bar Harbor y desde allí le enviaría un mensaje de texto a su novio para decirle que iba a ver a otro amigo. Sin embargo, nunca volvería a ser vista de nuevo. La policía buscaría a Brittany un día después de su desaparición. Localizaron las imágenes de la cámara de seguridad de Blue Water y encontraron al amigo que había visto. La última persona que la había visto antes de irse fue identificado como Peter Brozovich, promotor de clubes nocturnos de 20 años que Brittany conocía del área de Rochester y que también se encontraba de vacaciones en Myrtle Beach. Dicho sujeto sería entrevistado, así como otros sujetos que compartían habitación de su hotel, y así no tenían ningún sospechoso entre manos. Tras esto, se supo que la señal de teléfono de Brittany sería rastreado en una zona a lo largo de la Ruta 17, cerca del límite del condado de Georgetown, Charleston, hasta que se vio que la señal se había detenido abruptamente en la mañana del día siguiente de su desaparición. En el año de 2016, se anunció que un interno de la prisión, llamado Timothy Dashawn Taylor, que le había dicho a la policía que Brittany Drexel había sido secuestrada y asesinada, y dicho hombre negó ser responsable de dicho delito. En base a esa información, el FBI consideró el caso de Brittany como un homicidio, y no sería hasta en mayo de 2022 cuando se encontró a Raymond Moody, un hombre que sería arrestado por cargos de secuestro, asesinato y conducta sexual agravada, declarándose culpable 5 meses después de todos estos cargos, y tras esto, los restos de Brittany Drexel fueron recuperados en un área de bosques en Georgetown, a 53 kilómetros aproximadamente de la última vez que fue vista. Y en efecto, podemos decir que este misterio fue resuelto, y que Raymond Moody fue el responsable de esta repulsiva situación, gracias a unos análisis de ADN. A pesar de todo, de que este misterio haya sido resuelto, honestamente no podíamos dejarlo de lado, y menos cuando sabemos lo turbio que es.